Bueno, creo que ya estamos en vivo. Buenas noches. Hola, Hola, buenas doctora Mara. noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Pues ya estamos en vivo aquí desde Canica, Aguascalientes, y en conjunto con Cenepaz México, pues estamos ya en nuestra 10ª charla dentro de estas jornadas educativo-experienciales que estamos ofreciendo durante este mes de febrero. Y para esta noche, pues tenemos el placer y el gusto de darle la bienvenida a la maestra María Fernanda Busqueta con su tema ¿Cómo le explico a mi hijo su enfermedad? Bienvenida, María Fernanda. Permíteme, antes de comenzar, leer tu semblanza para nuestra audiencia. María Fernanda Busqueta es maestra en psicología clínica y psicoterapia, con una especialidad en psicoterapia breve por la Universidad Anáhuac, México Norte. Realizó un internship en Child Life en el Texas Children's Hospital de Houston y se certificó como Child Life Specialist por la Association of Child Life Professionals, de la cual es miembro activo. Cuenta además con una especialidad en psico-oncología pediátrica por la Universidad iSalud y la Fundación Nathalie Daphne Flexer, y un diplomado en bioética por la Universidad Anáhuac. Es fundadora y directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, Cenepaz, que tiene como misión fortalecer el vínculo entre la psicología y la salud. Además, es titular del diplomado en psicología hospitalaria, en el entrenamiento de psicólogos en el trabajo hospitalario. La maestra Busqueta desarrolló y presidió el Departamento de Psicología Pediátrica y Child Life del Hospital Español durante 12 años, brindando atención psicológica a niños hospitalizados y a sus familias. Cuenta con su práctica privada en la clínica Centro Médico Interlomas. A la vez, es académica de la Universidad Anáhuac e investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en Psicología, además de conferencista a nivel nacional e internacional. Su experiencia profesional abarca colaboración con diversas organizaciones, fundaciones e instituciones académicas en México y en el extranjero, así como trabajo con población pediátrica, familias y profesionales de la salud de diferentes países y culturas. Finalmente, además de ser autora y coautora de publicaciones en revistas científicas a nivel nacional y en temas relacionados a la hospitalización infantil y psico-oncología pediátrica, es autora del cuento infantil Yo quiero saber, ¿qué es la muerte? A la vez, es autora de diversos materiales digitales, videos psicoeducativos y recursos de apoyo para pacientes y familias que se enfrentan a una enfermedad o experiencias médico-hospitalarias, así como para la población y personal de salud frente a esta pandemia del COVID-19. Pues un honor y un placer tenerte aquí, maestra Busqueta. Bienvenida. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Y bueno, pues muchas gracias a Canica Aguascalientes, que hemos tenido una jornada muy enriquecedora de pláticas y hemos colaborado muy bien para traerles a todos ustedes pues información de calidad con algunos de los mejores expertos en diferentes áreas. Entonces, bueno, esperemos que lo sigan disfrutando. Nos queda una semana más de actividades y esta semana pues la cierro yo con esta plática. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para empezar el tema que nos corresponde el día de hoy, que precisamente es un tema dirigido pues a padres de familia, a familias en general, para saber cómo explicarle a mi hijo o a mi hija su enfermedad, procedimientos, tratamientos y cómo apoyarlo o apoyarla durante el proceso. Y bueno, para poder entrar en contexto, estas tres preguntas, ¿no? que suelen hacerse los papás de un niño que es diagnosticado con cáncer. La primera es preguntarse por qué se enfermó mi hijo o mi hija de cáncer, cómo le explico lo que está pasando y cómo puedo apoyarlo para enfrentar esta enfermedad y todo lo que lleva consigo. Y bueno, a lo largo de esta plática intentaré responder a todas estas preguntas de la mejor manera. Para poder explicarlas, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquito, y esto, bueno, lo hemos platicado en diferentes ponencias, como la que tuvimos la doctora Ayala y yo el martes, hablando de aspectos psicosociales del cáncer infantil. Se los voy a recordar a quienes no tuvieron la oportunidad de ver esa plática.
Recordar que, bueno, las implicaciones del cáncer en la infancia, y cuando digo cáncer en niños, bueno, siempre me voy a referir a niños, niñas y adolescentes, para que, bueno, se entienda el contexto. Son muchas las implicaciones, empezando porque el niño con cáncer es, bueno, primero puesto en un ambiente desconocido, en el que no conoce ni al personal, ni al entorno en el que se le coloca, lo que sucede en el hospital, cuáles son las rutinas, los horarios del hospital, y muchas veces tampoco conoce cuál es el rol que le toca dentro de esa institución desconocida y dentro de ese entorno desconocido. Se generan muchos temores, hay una separación de casa porque está yendo y viniendo intermitentemente al hospital, e incluso hay niños que tienen que abandonar su casa para recibir tratamiento en otra ciudad. Además, pues no solo se aleja de su casa, de su familia, de sus hermanos, también se aleja de la escuela, de su entorno familiar, el cual es una red muy, muy importante de apoyo, sobre todo los hermanos. El hospital pues a veces limita también esta parte de socialización. Si el niño está en una habitación aislada, si no tiene contacto con otros niños o con otros niños de su edad, que la edad tampoco es una limitante, desde luego, para poder socializar. Conozco niños con una gran diferencia de edad que se han hecho amigos en el hospital, pero aún así pues se limita esta capacidad natural de poder socializar con otros niños como se haría en otros entornos como la escuela, como un parque, como, y digo, hoy con lo que está pasando también sabemos que se ha limitado esa capacidad, además de largas estancias hospitalarias. El niño con cáncer es sometido a múltiples procedimientos y tratamientos invasivos y dolorosos. Su cuerpo se ve expuesto ante múltiples profesionales, ante múltiples procedimientos, ¿no? Y pues es objeto de diferentes, a veces, heridas, cirugías, cicatrices, que tiene que ver también con pues todos los cambios, tanto en la imagen corporal como en su esquema corporal. A veces incluso los tratamientos generan cambio en el tono de piel, en el color de la piel, y también mutilaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de algunos tipos de cáncer, como el cáncer óseo, el osteosarcoma y otros tipos que pueden derivar en una amputación, pues también estamos hablando de efectos mutilantes sobre su propio cuerpo. Así como diversos efectos secundarios producto de los tratamientos, que a veces estos efectos secundarios son inclusive más dolorosos que la enfermedad misma, ¿no? Entonces, entre ellos, bueno, las náuseas, la inapetencia, el dolor, la sensibilidad olfativa, mucositis, que es esta inflamación de las mucosas. Otra parte, pues, es el deterioro físico, el cansancio que deriva de todos los procedimientos y toda la carga de situaciones médicas que tienen que atravesar. Y bueno, pues además los tratamientos generan muchísimo deterioro físico, malestares, incluso irritabilidad. Después de, ¿no?, recibir una quimioterapia se tornan muy, muy irritables, o se pueden tornar, estos efectos no son generalizados a todos, pero la mayoría se presentan, así como situación de dependencia de otros, de los que pues, depende literal. Esto es muy puntual en adolescentes, ¿no? Que empiezan a volver a depender de otras personas cuando ellos ya lo que buscaban era ser independientes. El cáncer infantil también puede generar importantes detenciones en el desarrollo, porque pues en lugar de estar haciendo las actividades que cualquier niño estaría haciendo y que estimulan el desarrollo, tiene que estar en un hospital, y no todos los hospitales cuentan con un entorno amigable para los niños o para cubrir sus necesidades. No todos cuentan con una ludoteca, con un psicólogo, con alguien que pueda estar llevando a cabo esas actividades que el niño no puede estar realizando porque está en el hospital, así como el juego. Entonces, todo esto se ve limitado y, bueno, genera detenciones o retrasos importantes. También muchas veces el niño tiene que estar en aislamiento protector, ¿no? Porque a lo mejor sus defensas están en un nivel todavía más bajo de lo que se espera producto de los tratamientos, y entonces tienen que estar en un cuarto solito, o a lo mejor si dejan entrar a alguno de los papás, pero sin poder convivir ni siquiera con otros niños de la misma unidad de oncología, por ejemplo. Se restringe el movimiento, hay interrupción de sus actividades cotidianas. Y luego también pues se presenta la otra parte, que es qué pasa, ¿no? El niño empieza a recibir mucha información, pero esa información a veces muy técnica que no logra entender.
explicaciones muy confusas a veces de sus médicos, con lenguaje que no entiende, que no es adaptado a su etapa de desarrollo. Y todo esto pues, puede generar fantasías y distorsiones, sobre todo cuando no se le habla con la verdad de lo que está pasando. Y hemos tocado también varias veces, esta y la semana pasada, el tema de la conspiración del silencio y todo el impacto que puede tener. Ahorita voy a nada más refrescar un poquito de ese tema. Y por supuesto, y no menos importante, el impacto emocional general que un diagnóstico de cáncer trae consigo, ¿no? Y toda la amenaza que eso representa, pues para un niño que está en pleno desarrollo, volvemos a repetir, y que lo que tendría que estar haciendo es jugar, convivir con otros niños, disfrutar de su infancia, y por el contrario tiene que estar en un hospital siendo sometido a múltiples procedimientos. Ahora, bueno, ¿qué es la conspiración del silencio? Lo definimos varias veces, como les decía, en estas charlas que hemos tenido, y es específicamente, pues como su nombre lo dice, conspirar para no hablar de la verdad con el niño de lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando, incluso el niño sospecha lo que está pasando, pero nadie aborda el tema, ¿no? Es un tema que se calla, que no se habla, que no se expresa, y tiene muchas connotaciones y muchas causas detrás. Y esto es importante que lo entiendan las familias, que muchas veces no se hace con la intención de ocultar. A veces se da la conspiración del silencio porque las familias tienen miedo a decir algo incorrecto o a confundir al niño, a dañarlo con algo que digan de forma incorrecta, o inclusive muchas familias dicen, prefiero no decirle porque si le digo se va a asustar, se me va a decaer, se va a deprimir, y lo que necesito yo es que ahorita esté fuerte para lo que se viene. Sin embargo, pues sería imposible poder proteger al niño de todo esto que sucede a su alrededor, y eventualmente va a haber el letrero de oncología, en la bata del doctor va a ver que el doctor es oncólogo u oncóloga, y hay otros niños que tienen la misma enfermedad, a los que también va a ver que pues hay diferentes cambios que se están produciendo en su imagen corporal también. Entonces, él se va a dar cuenta eventualmente. Otra causa detrás de la conspiración del silencio es a veces no tener las herramientas para saber cómo explicarle, no tener o sentir que no se tienen las palabras correctas. Y si bien podríamos pensar que nunca hay palabras correctas para dar un diagnóstico de cáncer, porque es algo muy impactante a nivel familiar, siempre estamos los psicólogos para apoyar en este proceso y para orientar a las familias en cómo se tiene que manejar esta situación con los niños y adolescentes. Otra causa es que pues es un tema que está muy etiquetado, muy estigmatizado. A veces se oye cáncer, inmediatamente uno se imagina lo peor. Entonces, pues esta parte a veces de usar estos mecanismos de defensa para decir, pues si no hablo de eso, tal vez quiere decir que no está pasando, o que esto se va a solucionar. Entonces, a veces es incómodo hablar del tema, pero se tiene que hablar del tema porque es algo que está pasando, y también tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Si esa familia, si esos papás se han enfrentado antes a lo largo de su vida a un diagnóstico de cáncer de otro miembro de la familia, y tal vez también esa sea la razón por la que ahorita no quieren verbalizarlo, ¿no? Porque tuvieron una mala experiencia en el pasado u otra razón. También tiene una influencia importante el ambiente en el que se desenvuelve el niño, la cultura, su ambiente, su familia, cómo se manejan este tipo de temas difíciles a nivel familiar, a nivel cultural, si se hablan, si se ocultan, si se vuelven tabús. Y a veces también tiene que ver que la familia pues no se pone de acuerdo, ¿no? Cada quien da una opinión diferente de lo que es importante o de lo que se debe o no se debe decir. Entonces a lo mejor papá tiene una opinión y dice no, no hay que decirle, la abuela dice que sí, la mamá dice que bueno, no sabe, no está segura. Entonces bueno, para eso estamos los psicólogos, para poder orientar cuando se tienen todas estas dudas al respecto. Y ahora, ¿por qué es importante informar al niño? Pues por muchas razones, ¿no? Como las que estamos viendo justo aquí. Una, porque pues obviamente va a confiar más que es la más importante, yo creo, confiará en sus padres y en el personal de la salud, versus si no se le dice la verdad, pues va a perder esta confianza en ellos. Otra es entender mejor lo que sucede, y eso va a facilitar que se enfrente a la situación de mejor manera y con más herramientas. Si no lo entiende, pues no va a tener estas herramientas para hacer frente a lo desconocido,
a algo que nunca, con lo que nunca ha tenido contacto, versus si lo entiende inclusive podemos, ya sea como papás o como psicólogos, ensayar en conjunto estrategias para hacer frente a los procedimientos, a los tratamientos o a cualquier cosa que se tengan que enfrentar. Otra es que va a mejorar su adaptación al nuevo entorno, y además que coopere con los procedimientos y tratamientos. Si esté informado, pues va a tener más claridad de qué roles le tocan en los procedimientos, cómo se llevan a cabo, y pues si está familiarizado con eso, más las herramientas que le brindemos, pues va a ser más fácil que los pueda afrontar de mejor manera. Y finalmente, pues evitará que él mismo genere estas fantasías e ideas distorsionadas que le causen mayor angustia y temor. Cuando a los niños no se les explica, pues ya sabemos, como lo hemos dicho en muchas ponencias y al hablar de muchos temas, toma los fragmentos que va escuchando o va viendo de la realidad y él mismo forma su propia realidad basado en este rompecabezas que va armando con todo lo que ve, lo que escucha. Sin embargo, esta realidad que genera no siempre es la real, ¿no? A veces es mucho más atemorizante de lo que está realmente pasando, como por ejemplo imaginarse que está en el hospital porque se portó mal, ¿no? Recuerdo varios casos de niños que les dijeron que iban a ir de vacaciones y cuando llegaron al hospital preguntaron dónde está la alberca, ¿no? No podemos engañar a los niños son muy inteligentes, inmediatamente van a notar que hay parte de la realidad que no les estamos diciendo y que algo anda mal. Y bueno, esta imagen tengo autorización para usarla y me recuerda mucho a un pequeño niño con el que trabajé hace ya algunos años y me enseñó tantas cosas y por eso siempre comparto esta imagen de él. Él tenía un osteosarcoma y perdió una pierna y allí ya estaba empezando a caminar con su nueva prótesis y vean la actitud, ¿no? O sea, aquí yo soy el súper, ya domino lo que estoy haciendo. Entonces, esto nos recuerda que los niños que enfrentan este diagnóstico tienen mucho que comunicarnos, como que sí se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. A veces, justo como en este caso con él, no solo era el diagnóstico de cáncer, sino la posibilidad de perder además una extremidad, que fue lo que pasó al final y con lo que trabajamos muchísimo. Pero entonces, pues imposible poder ocultar algo así, ¿no? Él sabía desde el principio y a través del juego siempre nos comunicó que sabía lo que estaba pasando y sabía además lo que podía pasar en el sentido de que era muy probable que iba a perder su pierna, ¿no? Y siempre lo manejamos a partir del juego, esa realidad. No me mientan, no me oculten las cosas, me gusta que me digan la verdad y que me expliquen. Aunque soy niño, sí entiendo y hay cosas que puedo hacer yo solo sin ayuda. Él también siempre fue las enfermeras tal vez querían ayudarlo y él no, yo puedo solo, no me toquen, no, yo puedo, no. Entonces, nada más se creaba este ambiente de seguridad para que obviamente no se fuera a caer, pero remarcaba mucho que él seguía teniendo independencia y había cosas que él podía seguir haciendo solo. Que mis papás, es importante para mí que mis papás, doctores, enfermeras, conozcan mis necesidades y las cubran. Soy niño, pero tengo derechos y también hay ciertas cosas sobre las que puedo decidir de mi tratamiento y de mi proceso y a veces necesito, aunque sea un poquito de control, ¿no? A veces se nos olvida que son niños, pero que al final son seres humanos, que tienen necesidades, que merecen respeto y que les podemos dar control a través de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, que decidan cómo se quieren tomar un medicamento, si quieren tomárselo con agua, con jugo, con té, si es que esto es una alternativa. Pero hay cosas tan sencillas con las que les podemos regresar ese sentimiento de control que pierden en absoluto, ¿no? O sea, pasan a un lugar desconocido donde hay reglas diferentes a las de su casa, personal que les dice qué tiene que hacer y a veces ni siquiera sus papás ya son los que imponen las reglas, sino el personal de salud. Entonces, toda esta pérdida de control, pues es importante retomar aunque sea un poco. Necesito oportunidades de juego y normalización en el hospital. Esto es algo que no podemos olvidar y que pues muchas organizaciones trabajamos porque en el hospital haya oportunidades de juego.
que no solo haya juguetes disponibles para los niños, sino que haya juego específico y no solamente el recreativo, que es muy importante para su desarrollo, sino también el terapéutico, que es el que llevamos a cabo los psicólogos pediatras con la formación necesaria para poder, ahorita vamos a ver como muchas utilidades del juego médico en específico, pero es la forma que los niños tienen para comunicarse y que nosotros vamos a tener para saber qué está pensando, qué se está imaginando, qué le preocupa, qué información hay que clarificar, etcétera. Esta es un poco la percepción de los niños del entorno hospitalario cuando se generan fantasías, sobre todo pues derivadas de que no se les ha explicado bien lo que está pasando. Y también pues no olvidar que nosotros tal vez podemos ver en perspectiva una jeringa pues de un tamaño normal, pero los niños son chiquitos, entonces a veces sí la perspectiva para ellos es como la que pueden ver en la imagen. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué te espantas? Solo es un piquetito, ¿no? Les dicen las enfermeras, pues sí, pero para ti no es la misma perspectiva que la que tiene él. Y además saber que la experiencia física real del dolor se puede alterar por la experiencia psicológica del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces vemos a los niños que están muy alterados y pensamos, es que tiene miedo porque le va a doler o está llorando porque sabe que le va a doler. No siempre, a veces puede ser por lo que se imagina o el significado que le da el procedimiento. Entonces, si se imagina, por ejemplo, que las inyecciones son un castigo, pues va a estar fuera de sí mismo diciendo, pero ¿por qué no fui malo, me porté bien y desesperado? Y todavía, lamentablemente, yo he escuchado a padres de familia decirles a los niños, si te portas mal, te voy a llevar a que te inyecten, ¿no? Entonces ahí es importante desestimar este tipo de afirmaciones, de comentarios, porque el niño lo toma literal y a veces aquí es donde se expresa. Justo también hay que entender que de acuerdo a la etapa del desarrollo, los niños pueden tener ciertos temores como si les toman tantos tubitos de sangre, a veces dicen los niños, es que ya me drenaron, ¿no? Tuve hace muchos años otro niño, no era un niño con cáncer, pero al final justo en un muñequito dibujó venas y arterias y las enfermeras decían, es que ya no se deja tomar sangre. Pues sí, el niño se imaginaba que se iba a morir desangrado, o sea, porque ya le habían tomado tantos tubitos de sangre que ya no le quedaba sangre en su cuerpo. Esa era la fantasía, y es una fantasía común en niños preescolares, por ejemplo, en donde hay que aclarar que a pesar de que se tomen muchas muestras, su cuerpo solito vuelve a fabricar la sangre. Pues las mutilaciones reales o imaginadas, uno de los principales temores de los niños, sobre todo todos los que estudiamos psicología sabemos, cuando están en la etapa edípica, si nos vamos un poquito más a la teoría psicoanalítica, justo es ese miedo, ¿no? A que haya algún daño en el cuerpo y están muy sensibles a eso, sobre todo en esa etapa, ¿no? Si, por ejemplo, les hacen un electroencefalograma o rayos X, a veces, ¿no? Si les decimos, te van a hacer te van a llevar a rayos X, pues ¿de dónde salen los rayos? ¿Cuáles rayos? O el electroencefalograma tal vez piensen que les van a leer la mente y vamos a averiguar una travesura que no nos dijo o lo que sea. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a todo esto. Y no podemos hablar de cómo explicarles a los niños un diagnóstico de cáncer, los procedimientos y tratamientos que les van a hacer sin antes entender cómo los niños entienden la enfermedad de acuerdo a la etapa de desarrollo. Entonces, pues los más chiquitines de recién nacidos a 2 años, desde luego no tienen un entendimiento cognitivo como tal de la enfermedad, todavía no tienen esa capacidad cognitiva para entender, ¿no?, el funcionamiento fisiológico dentro de su cuerpo, etcétera, pero sí resienten mucho la separación de figuras de apego cuando están expuestos a una situación amenazante y a veces la pueden interpretar incluso como un abandono. Por eso es que es fundamental, no solo en esta edad, sino en cualquier edad, que los niños estén acompañados de al menos una figura familiar, un cuidador primario, ya sea mamá, papá o algún otro familiar que esté disponible. En la etapa preescolar, aquí es muy curioso porque justo tienen pensamiento mágico y a veces relacionan una cosa que no tiene nada que ver con el hecho de que se enfermara, ¿no? Como pues hizo una travesura y entonces desde ahí o le pegué a mi hermanito o me peleé con él o ¿no? Hace mucho en una conferencia también el expositor decía, era un terapeuta de juego muy reconocido, y él decía que justo tuvo un caso en donde unos hermanitos acababan de tener un pleito algunos días antes y no tuvo nada que ver con que el niño después, el que fue al hospital, se lastimara, por eso lo llevaron al hospital.
y se dan cuenta que en una radiografía que tenía una fractura, pero debido a un osteosarcoma. Entonces, inmediatamente el hermanito, cuando vio que ya no regresó su hermano del hospital, pues dijo, fue mi culpa, o sea, me peleé con él hace poquito, fue mi culpa que terminara en el hospital, ¿no? Y toda la culpa que lo invadía. Entonces, ese es el pensamiento mágico. Y también en esta etapa es curioso cómo conciben la enfermedad, porque aquí la conciben nada más como un contagio, o si les preguntas de qué estás enfermo, te la describen en términos de síntomas. Entonces te dicen, estoy aquí porque tengo tos, pero no te dicen porque tengo neumonía, ¿no? Por ejemplo, o porque me duele mi pancita, o en el caso, por ejemplo, de niños con leucemia, tengo moretones, mira, tengo titis, ¿no? O si le dicen titi, bubo, o como le digan al moretón, y te dicen, por eso vine al hospital, porque tengo moretones. Eh, y bueno, también obviamente algunos de los miedos en esta etapa, la separación, el temor al abandono, el temor a la mutilación, como ya lo decíamos. Ya en la etapa escolar, pues son muy vulnerables a ciertos cambios. El niño en etapa escolar es muy competitivo, está inmerso ya a nivel escolar y es muy importante la parte social, y cuando se le separa, pues es retrasarse todas esas actividades en las que estaba buscando un lugar, compitiendo por un lugar, queriendo destacar. Y aquí va a explicar la enfermedad en términos internos y de contaminación en general. Están empezando a aprender cómo funcionan los diferentes aparatos y sistemas, sobre todo cuando tienen a la mano pues todos estos gráficos o imágenes del sistema digestivo, el circulatorio, etcétera, pero sí saben que ya puede haber un contagio si entras en contacto con una fuente externa de enfermedad, como en lo que estamos viviendo hoy del coronavirus, y entonces si lo inhalas o si llega adentro de tu cuerpo, puede afectar ciertas partes, ¿no? Ahora, entender el cáncer es más complicado porque no es contagioso, no es un contagio, no es un agente externo, ¿no? Sino que simplemente hay algo que está pasando dentro del cuerpo, y ahorita vamos a ver cómo se tiene que dar esta explicación en cuanto al funcionamiento celular. Pues es importante la intimidad, la autonomía. Hay veces que, no sé, el personal de salud ya es tan rutinario su actividad que llegan y le quieren levantar la batita, y los pobres niños tapándose. Entonces, recordar que aunque son chiquitos, sí tienen pudor, ¿no? Y hay que respetar su intimidad. Puede haber culpa y miedo a la muerte también en esta etapa. Porque ya a partir de los 6 años sabemos que el niño ya tiene un concepto de muerte como algo que es universal, definitivo e irreversible, ¿no? En el adolescente, pues aquí es una etapa muy complicada cuando se presenta la enfermedad, porque precisamente está en busca de un sentido, de una identidad, de independencia, de autonomía, y la enfermedad lo regresa a depender de muchas personas para recuperar su salud, empezando por sus papás, que era de los que menos quería estar en contacto, quería independizarse, y de personal desconocido. Se afecta o se impacta su desarrollo psicosexual, y puede haber secuelas psicosexuales producto de los tratamientos, y a veces esto es algo que no se habla con ellos y que es muy importante hacerlo. Su imagen corporal se ve alterada, y sabemos que en la adolescencia la imagen corporal es algo fundamental y de suma importancia para los adolescentes, y que además la valoran muchísimo. Así como pertenecer a un grupo de pares, a un grupo de amigos, y la enfermedad pues los tiene internados en el hospital muchas veces, y entonces les cuesta mucho más socializar o llevar a cabo las actividades que sus pares llevan a cabo. Entonces hay un desfase y se sienten en desventaja de gente de su edad, así como sentimientos de rechazo muchas veces, ¿no? O de estar en una posición diferente, y sobre todo es particularmente difícil volver a reinsertarse al entorno social, escolar o incluso familiar. Sin embargo, aquí también otra cosa es que ya desarrollaron pensamiento abstracto, entonces ya son capaces de entender la enfermedad desde otra perspectiva mucho más profunda que en etapas previas. Ahora, bueno, la pregunta que nos toca en esta plática hacer es, pues, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo se los explico a los niños, no? Y pensaríamos que es demasiado complejo explicar algo como lo es una enfermedad como esta, pero si lo aterrizamos a palabras entendibles y concretas, creo que podemos hacer pues una gran diferencia en el entendimiento de los niños. Quisiera empezar diciendo pues todo lo que tenemos que evitar, ¿no? Antes de poderles decir
¿Cómo hay que hacerlo? Pues primero evitar decir que el cáncer es un bichito que el niño tiene dentro de su cuerpo. Esto lo he oído muchas veces. Y desde luego quien ya lo hizo, bueno, no tenían el conocimiento de cómo se tenía que manifestar esta explicación o cómo explicarle al niño, pero es importante no hacerlo porque entonces el niño puede no tener claridad de muchas cosas, de lo que está realmente pasando en su cuerpo. Ahorita, por ejemplo, muchos niños a los que se les dijo eso, pues también ahorita con el coronavirus les han dicho lo mismo. El coronavirus es un bichito que, ¿no? Y sabemos los efectos del coronavirus. Entonces, pues es importante por eso diferenciar que no se trata de una enfermedad contagiosa, que no es ocasionado por un virus, una bacteria o gérmenes, porque pues muchas veces también que el que esté ocasionado por esto, pues a veces tiene que ver con faltas de cuidado, no siempre, pero a veces con, híjole, pues no usé el cubreboca, no me tapé la mano, no es, que diga, no me tapé la boca al estornudar, o alguien que estaba junto me contagió, entonces tiene otras connotaciones. Por eso es importante aclarar que no es ocasionado por estos agentes y que no es contagioso, así como evitar atribuir o dar explicaciones u otras causas que no realmente correspondan a lo que es la enfermedad. Y de ahí pues se derivan mucha información equivocada e incluso mitos que deben de aclararse con los niños, niñas y adolescentes. Los dos primeros que ya mencionábamos en la diapositiva anterior. Otro es que no es tu culpa haberte enfermado, ni hicieron algo, ni hiciste algo para poder causar la enfermedad, que no todos los casos son incurables, por lo que decíamos de la etiqueta que tiene el cáncer, o sea, oímos la palabra y pensamos que es igual a algo fatal. No es un castigo, que los pensamientos, sentimientos, rechazos o deseos no causan cáncer. Justo, ¿no? El niño que tiene pensamiento mágico o algunos otros niños que pudieran imaginarse que algo que hicieron, algún sentimiento que experimentaron, puede haber causado cáncer, ya sea en ellos o en alguien más. Y sobre todo y particularmente importante en los adolescentes, recalcar que no es consecuencia de guardar odios y rencores, ¿no? Desafortunadamente todavía hay información muy incorrecta por ahí y de repente se oye esto, ¿no? Que el cáncer es consecuencia de esto cuando pues, no hay nada que sustente esta afirmación. Y pues cuando un niño pregunta por qué me enfermé de cáncer, pues hay que ser muy empático con la respuesta que demos, ¿no? En realidad nadie está completamente seguro del motivo, pero algo importante que tú, niño o niña, debes saber es que no hiciste algo para enfermar, no hiciste algo o dejaste de hacer algo para enfermarte de cáncer. Los deseos, sentimientos, pensamientos o acciones no causan cáncer y es un poco reiterativo de lo que decíamos en la diapositiva anterior. Y para poder ya entrar en la explicación propiamente de la enfermedad, pues es importante empezar explicando qué son las células y cómo se distinguen las células sanas de las enfermas. Por ahí hay mucha controversia en si usar el término células buenas, células malas o células normales y células anormales. Entonces, es importante tener un consenso, ¿no? De qué es lo mejor para el niño y qué es lo que le puede quedar más claro. Es importante recalcar que todos tenemos unas partes muy pequeñas en nuestro cuerpo que se llaman células, las cuales se encargan de realizar diferentes funciones en el cuerpo, como puede ser defendernos de las enfermedades, darnos energía, transportar el oxígeno y los nutrientes de todo lo que comemos o bebemos por todo el cuerpo, entre muchas otras funciones, ¿no? Yo aquí tengo como a mi serie de células, mis herramientas psicoeducativas. Entonces, tengo tanto a la fábrica de las células, tengo a mi hueso de enseñanza y tengo a mis células blancas o glóbulos blancos, a los rojos y tengo también a las plaquetas. Entonces, justo les explico, ¿no? Estas amarillas son las encargadas de, cuando nos cortamos o cuando nos lastimamos, cerrar las heridas para que ya no sigan sangrando y se forma una costra. Cuando hay poquitas de estas, es importante no hacer tantas cosas, porque si no tenemos tantas de estas, es peligroso que nos cortemos o que nos causemos una herida. Estas son como los soldados del cuerpo, las que nos defienden de las enfermedades y atacan a las enfermedades que pueden entrar en nuestro cuerpo. Si hay poquitas de estas, que a veces hay poquitas cuando te ponen quimioterapia, ahorita vamos a ver por qué, es importante que te protejas mucho porque te puedes enfermar más fácilmente.
y estas que son las encargadas de transportar el oxígeno por todo el cuerpo y los nutrientes. Y además, como ves, son rojas, que también es lo que hace que nuestras mejillas estén rojas y tengamos ese color. Cuando hay poquitas de estas, te vas a sentir muy cansado y además vas a estar pálido porque no hay el color que te dan estas, ¿no? Que sabemos que es la hemoglobina. Importante también aclarar que todas las células tienen un ciclo de vida. Nacen, se reproducen, mueren, pero cuando mueren se reemplazan por nuevas células o nacen nuevas células para que el niño lo entienda mejor. Sin embargo, a veces pasa que las células comienzan a multiplicarse más de lo que deberían o más de lo necesario y de forma rápida y descontrolada, y es entonces que se habla de células de cáncer o enfermas. Entonces yo les enseño como las células que son diferentes a las que acaban de ver, que son redondeadas o tienen una forma específica, pues estas no, tienen una forma diferente y empiezan a reproducirse muchas, 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 y empiezan a ocupar el lugar de las células sanas o no las dejan hacer su trabajo. Y entonces, pues el cáncer va a ser esta multiplicación rápida y sin control de células. Se trata nuevamente de células que son diferentes a las sanas. Ya vimos que las sanas tienen una forma redondeada, muy bonita, y las células que están enfermas o las células de cáncer no, son como las que justo les acabo de enseñar que yo tengo con mi herramienta psicoeducativa. Y les decía, son células que solo causan daño, no realizan ninguna función importante en el cuerpo y solo ocupan el lugar de las células sanas y no dejan que realicen su trabajo. El cáncer va a enfermar, pues puede enfermar a diferentes partes del cuerpo y en este caso pues, se va a enfermar directamente a la parte del cuerpo en la que aparece. ¿Qué es un tumor? Pues igual, nuevamente, cuando las células de cáncer se juntan y forman una masa o bola, se puede hablar, y aquí también tengo, esta la hizo una estudiante, entonces hizo su tumor óseo, entonces todas las células de cáncer agrupadas, multiplicadas, que forman una masa, ¿no? O una bolita, y eso se le llama tumor. Los tumores pueden ser de diferente tamaño, pero no todos los tipos de bolitas que se forman en el cuerpo son cáncer, que es también importante aclararlo, ¿no? Porque si no, de pronto, ¿no? El hermanito que oye y de repente le sale una bolita de grasa en algún lugar, pues te puede espantar y puede pensar que también es cáncer. Me gusta poner mucho este ejemplo que ha servido como para explicar, sobre todo en niños que reciben quimioterapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia cuando todavía tienen un tumor en su cuerpo. Entonces, estar monitoreando cómo el tumor va respondiendo a la quimioterapia y si responde bien, cómo se va haciendo pequeño, pues es algo que da muchísima motivación, porque el niño sabe entonces que a pesar de los efectos secundarios, a pesar de que no es divertido ir al hospital, desde luego, el medicamento está teniendo un efecto tanto que se va reduciendo. Entonces, pueden hacerlo con una regla. Aquí se hizo con un vernier, en donde con plastilina, con Play-Doh, se hizo la bola del tamaño que era originalmente, y después cómo se fue reduciendo de acuerdo a los ultrasonidos o a cualquier método diagnóstico, el tamaño, ¿no? Porque desde luego pues no lo podemos ver, solo a través de los estudios diagnósticos pueden ir viendo la reducción, ¿no? Ahora, también otra pregunta frecuente es, ¿qué es la metástasis? Entonces, a veces, cuando desafortunadamente un cáncer hace metástasis, también los papás se ven en esta entrecrucijada de ahora tener que explicarles no solo el cáncer, sino ahora también qué es esto, ¿no? ¿Qué es la metástasis? Entonces, bueno, pues una explicación es que el cáncer pues se puede detectar cuando aparece en una parte específica del cuerpo o bien cuando se ha multiplicado en diferentes partes del cuerpo y eso se llama metástasis. Otra forma de decirlo es cuando los doctores descubren cáncer en más de una parte del cuerpo, eso se llama metástasis, y lo que quiere decir es que el cáncer ha enfermado a otras partes del cuerpo, no solo a una. Esta es una foto de una campaña de salud que salió hace algunos años. A mí me gustó mucho y se me hizo muy explicativa para la parte del cáncer infantil, en donde los papás podían justo remitirse a esta infografía o a este póster y ver específicamente signos y síntomas del cáncer infantil. Y bueno, la pongo porque sin duda el cáncer puede aparecer en diferentes partes del cuerpo y no siempre, es importante aclararle al niño que no siempre es fácil ni para las personas que se enfermaron ni para el doctor poder detectarlo.
Por eso es justamente la detección oportuna algo en lo que se tiene que trabajar, porque no es fácil hacer a veces la detección, sobre todo cuando no se puede ver y solo dependemos de los signos y síntomas, y que es pues, la mayoría de los cánceres, ¿no? O sea, lo único que a veces se puede detectar es una bolita que está en una parte del cuerpo, en la que no debería de estar, ¿no? Y que se puede sentir, es la única forma, o a veces pasa que, como les decía en el otro caso, una fractura que lleva a hacerse una radiografía y ahí detectan, por ejemplo, un tumor óseo, pero no es fácil hacerlo. Entonces hay que recalcar esto porque el niño se puede sentir culpable o enojado tal vez con su familia de decir, ¿por qué no me llevaste al doctor antes? O por qué ella o los papás culparse a sí mismos. Pero bueno, ahí sabemos que el cáncer no es algo nada fácil de diagnosticar. Otras veces podemos explicarles también que los niños o niñas se empiezan a sentir enfermos, cansados, pueden sentir dolor incluso en alguna parte de su cuerpo, que muchas veces eso es lo que lleva a que el niño exprese que algo está pasando, siente mucho dolor en alguna parte, le salen moretones, que es algo también más visible, y eso hace que vayan al doctor para saber qué está pasando con su cuerpo. Y bueno, importante también explicar cómo se llaman todas esas medicinas y tratamientos que va a escuchar para combatir el cáncer, cuáles son los procedimientos más comunes en cáncer infantil. Y bueno, está dentro, desde las muestras de sangre, que es importante explicarle que van a sacar un poco de su sangre con una aguja, y rectificar lo que decíamos, ¿no? Que a pesar de que saquen varios tubitos o solo un poquito, su cuerpo solito la vuelve a fabricar. Explicar pues que es un aspirado de médula, y yo para eso tengo la herramienta que les había enseñado. Entonces yo les enseño que esto es la médula espinal, perdón, la médula ósea. Si yo lo abro, se ve una sustancia roja que está dentro del hueso, y esa es la fábrica de la sangre y genera pues todo lo que les enseñé, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Pero pues también están las células de cáncer, que son diferentes a las normales, y entonces cuando toman un poco de su médula, los doctores van a ver ahí justo si la médula está enferma y por lo tanto hay cáncer, ¿no? Si hay o no hay enfermedad. La punción lumbar para ver si el cáncer no ha invadido o se ha ido a otra parte como el sistema nervioso, o sea, su cerebro, por ejemplo. La quimioterapia intratecal, que es justamente la que ayuda a prevenir que el cáncer se vaya, sobre todo en los niños con leucemia, ¿no? Que se vaya al cerebro. El acceso de puerto, las canalizaciones. Aquí, por ejemplo, también tengo esta herramienta en donde está el catéter puerto y les enseño cómo va conectado directo a su corazón para que el corazón pueda bombear la sangre y también el medicamento a todo su cuerpo, ¿no? Y que esto hace el tener un puerto, pues que no lo estén picando en sus venas, porque las venas son delgaditas. En cambio, esta vena que va directo al corazón es más gruesa y eso hace que sea más fácil por ahí pasar la medicina, ¿no? Y les permito que lo manipulen y todo esto, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué sirve la quimioterapia, radioterapia y cirugía, y todos los demás procedimientos de imagen que sirven para tomar fotos de muy alta resolución, así les digo. Podemos tener una cámara que toma fotos más o menos bien, pero hay cámaras que toman unas super fotos. Bueno, pues la tomografía, por ejemplo, o el PET, la tomografía por emisión de positrones, es una cámara que toma fotos de muy alta definición, que se ven muy, muy bien del interior de tu cuerpo. E incluso el trasplante de células progenitoras, del que también vamos a hablar a continuación. ¿Cómo explico la quimioterapia? Pues una medicina muy poderosa que ataca las células que se multiplican rápidamente en el cuerpo. Por eso es que a veces no distingue entre ciertas células sanas que también se reproducen rápido, como las células que se encargan de hacer que nuestro pelo crezca, que nuestras cejas crezcan o nuestras pestañas estén ahí. Y entonces, a veces es por eso que también se cae el cabello, ¿no? Porque a veces no distingue entre algunas de las sanas y las enfermas. Sin embargo, bueno, cuando el tratamiento se acaba, tu cabello va a volver a crecer. Explicar cómo se va a administrar la quimioterapia, pues sabemos que puede ser vía intravenosa, ya sea
pues a través del puerto, o hay niños que no tienen un puerto y que a lo mejor solamente es a través de su brazo, vía periférica. Entonces tenemos que explicar eso, o vía oral, también hay quimioterapia oral, entonces todo eso se lo tenemos que explicar cómo se la van a poner y nuevamente los efectos secundarios. Y bueno, ya explico un poco de por qué se causan algunos de ellos. La cirugía, pues aquí es importante, digo, y en todos los procedimientos siempre acercarse a algún psicólogo si es que tienen esta posibilidad, que los pueda apoyar con esto, pero dentro de las generalidades, pues hay muchas cirugías en cáncer infantil, desde una biopsia, la colocación de un catéter o de un puerto como el que vimos ahorita, la extirpación de un tumor o inclusive la amputación en algunos tipos de cáncer. Entonces tenemos que, cuando hablamos de cirugía, preparar al niño en cuanto a todos los pasos involucrados en el procedimiento, pero también las sensaciones que va a experimentar, qué material se va a utilizar, y si bien a lo mejor no tenemos este material disponible en casa, sí podemos buscar imágenes de qué es un gorro quirúrgico, qué es un oxímetro, qué es una mascarilla de anestesia, y podérsela enseñar a los niños. Yo sí tengo también pues, todos mis kits de preparación que incluyen todos estos elementos. Y explicar la información de lo que va a sentir, a oír, a oler, a escuchar, como vas a ver una luz brillante, los sonidos de los monitores o de los aparatos que usan los doctores, cómo se siente la mascarita, en qué lugar va. A veces podemos evocarlo con nuestra mano, tiene esta forma y va en tu nariz y tu boca. Qué olor puede tener, a lo mejor es un olor diferente a los que has olido antes. Hay hospitales que sí les ponen un olor específico. Y para los niños, siempre que los preparamos para un procedimiento, es importante que sepan cuál es el rol que les toca o el trabajo en ese procedimiento, que en este caso es respirar el airecito que sale, contar en mi mente hasta el 10, por ejemplo. Y pues siempre pongo, ¿no?, la imagen de lo que ven los niños. Por eso es importante, y esta es una actividad que también se puede llevar a cabo en familia, poder hacer una carpetita o un cuentito en casa de mi experiencia para ir a cirugía, en donde el niño pueda colorear o se puedan usar algunas imágenes que se descarguen en línea y hacer toda esta carpetita de preparación en casa en donde el niño se vaya familiarizando con el uniforme de los doctores, cómo se ve un quirófano, cuáles son los materiales que se usan, como los que ya les explicaba, entre otras cosas. Cuando hablamos de radioterapia, pues hay que hacer alusión que es un tratamiento que usa energía muy poderosa, que no se puede ver, pero que sirve para destruir las células de cáncer o lo que pudiera quedar de ellas, ¿no? Porque hay veces que el tumor se extirpa y de todas formas el niño o la persona tiene que recibir radioterapia. Entonces ahí ya no es que esté el tumor, pero a lo mejor pudo haber quedado por ahí alguna celulita que no veamos, y es por eso que se indica la radioterapia. Y bueno, también se pueden buscar fotos para que el niño se familiarice con el aparato, que es muy importante porque es pues, igual que la tomografía, que la resonancia, aparatos muy, muy grandes, que si no se le explica al niño pueden ser atemorizantes. Cuando llega y los ve, piensa que lo van a tocar o que se va a ir cerrando el tubito, por ejemplo, de la tomografía o de la resonancia o del PET. Entonces hay que explicarles, ¿no?, que la cámara nunca los toca, el sonido que emiten, la radioterapia tiene un sonido muy particular, ¿no? Como un claxon muy fuerte cuando ya está en posición y ya está dando el tratamiento, ya está irradiando, pues hay que preparar al niño para todo eso. Así como la posición que le va a tocar, ¿no? Si le va a tocar estar acostado, de lado, con una mano arriba o las dos manos, todo eso hay que investigarlo como papás para saber, idealmente, pues la mayor parte de información que podamos tener. En la radioterapia también es importante hablar de ciertos tatuajes que se pueden poner en la zona que se va a radiar. Y bueno, cómo se ven, qué se siente cuando los ponen, etcétera. Los efectos secundarios, que es probable que ese tratamiento tal vez genere que la piel se ponga un poco roja, como cuando ¿no?, te has puesto al sol y tu piel se pone roja, a lo mejor explicarle de esa manera, así como también pues, náuseas, cansancio, y cuál es el rol del niño, desde la posición hasta a veces les piden que guarden la respiración por un tiempo y luego suelten, ¿no? Entonces también explicar eso. Y pues otro de los tratamientos que se llevan a cabo es el trasplante de células progenitoras.
Digo, aquí nada más quiero mencionarlo muy por encimita porque pues para ir a este procedimiento se requiere todo un proceso de preparación, como lo vimos en una de nuestras charlas, pero bueno, es importante explicar que la médula, como les decía, con el hueso se encarga de fabricar las células de la sangre y cuando la médula está enferma, pues se necesita hacer un trasplante, es decir, poner una médula sana, una nueva médula que esté sana. Y para eso, bueno, se tiene que buscar a alguien que tenga una médula muy parecida a la suya. Y, o sea, esto quiere decir que sea compatible y pues el proceso es poner quimioterapia muy fuerte para eliminar la médula enferma y dejar ese espacio libre para poder poner la nueva. Y esto se hace con un procedimiento muy parecido a una transfusión, ¿no? Como ven ahí en la imagen. Y bueno, no necesariamente hay en el brazo, pero sí se coloca un catéter que es por el que se hace el procedimiento. Y bueno, ya vimos algunos de los efectos secundarios que es importante explicar. Y pues ya casi para empezar a cerrar esta charla, pues ¿qué puedo hacer yo como papá, mamá para acompañar a mi hijo pues durante su proceso y su enfermedad? Lo primero pues es transmitirle calma, confianza, seguridad y protección. No hay nadie como los papás para poder transmitirles esto a sus hijos. Si papá y mamá tienen esta confianza, esta seguridad, esto no quiere decir que repriman sus sentimientos, simplemente que le están mostrando toda esta seguridad y que juntos van a enfrentar esta situación. También explicarle que es tarea de mamá y papá protegerlo y no al revés, ¿no? A veces el niño piensa que se tienen que invertir los roles y que él tiene que pasar a ser quien procure o quien cuide de mamá y de papá, y pues esto no es así. Siempre hablarle con la verdad, explicarle lo que sucede con su salud, con los procedimientos y tratamientos de una forma honesta, permitir y siempre validar la expresión de sus sentimientos. Por favor, evitar, yo sé que a ningún papá, ninguna mamá les gusta ver a sus hijos sufrir, pero es importante dejarlos llorar cuando tienen miedo, cuando tienen dolor y no intentar reprimir sus sentimientos, porque a veces justo esta necesidad de reprimirlos viene del adulto, que nos está generando demasiada ansiedad ver a los niños sufrir y entonces coartamos a veces su expresión emocional. Y es importante decirles, ¿no? Bueno, si te duele, está bien llorar. Yo también lloro cuando algo me duele, o si yo estoy triste es porque estoy preocupada por tu salud. A veces el adulto también tiene que modelar estos sentimientos para que el niño sepa que está bien expresarlos. Los papás se tienen que cuidar a sí mismos también. Esta es una parte importantísima, el autocuidado. A veces hay papás que, bueno, se desgastan enormemente porque quieren darlo todo y es importante recordar que ustedes son los que van a estar ahí para los niños. Si ustedes se enferman o si ustedes algo les pasa, no van a poder estar ahí para dar el apoyo a los niños. Estar atentos a su juego del niño, ver a qué juega, a qué temas, porque ahí va a expresar mucho lo que está pasando y jugar con ellos, ¿no? Jugar al doctor y jugar todo este tipo de temas, si es que el niño lo tolera, sino estar atentos del juego en general. Hacer un álbum digital o carpeta física justo con fotos del hospital o de procedimientos para familiarizarlo con todo lo que va a ver o va a conocer y brindarle técnicas para enfrentar las hospitalizaciones, los procedimientos y los tratamientos. Y bueno, todavía nos faltaba un poco, solo quiero resaltar, porque ya estamos en tiempo, la importancia justo del juego médico. Jugar al doctor con los niños en casa es algo muy, muy importante y en el hospital también, ¿no? Pero como esta plática va dirigida a los papás, saber que justo, ¿no? A través de esto podemos ir familiarizando a los niños con los materiales médicos, empezando con los de juguete, y cumple muchos objetivos este tipo de juego, ¿no? Desde familiarizar, como les digo, reducir la ansiedad, empoderar al niño. Si el niño lleva a cabo los procedimientos en un muñequito, ¿no? Yo aquí tengo algunos de mis muñecos que utilizo, ¿no? Para que el niño pueda justo hacerles diversos procedimientos y empoderarse, porque ya no solo es el receptor del procedimiento, sino él lo ejecuta y eso le da control. Y podemos detectar, como les decía, muchos miedos, sus dudas, sus preocupaciones, aclararlas y permitir además que exprese sus emociones, ¿no? Y aquí está el mismo muñequito con su catéter puerto, accesado. Lenguaje que tenemos que evitar, papás, y también esto va para profesionales de la salud,
debes ser valiente, no llores. ¿Vale la pena llorar por eso? Pues sí, sí vale la pena. Si es algo que duele, si es algo que da miedo, sí, sí vale la pena. Los niños hombres no lloran, que este es muy común desafortunadamente en México y digo en otras partes también, ¿no? Pero se cree que los niños varones pues casi que no tienen ni derecho a llorar, esto es totalmente equivocado. Justo hace poco ya a un paciente decir, es que no sé quién de mi familia estuvo chillando, ¿no? Y entonces a veces le otorgamos esta etiqueta al llorar como si fuera algo malo cuando no lo es. Esto ni siquiera duele, ni te va a doler, o sea que ni llores, ¿no? Pues sí, cualquier piquete duele, aunque sea chiquito y aunque pase rápido, sí duele. Ni siquiera vas a sentir esto, no seas exagerado, creí que eras un niño grande, no un bebé, el otro niño lo hace mejor que tú, no llora, pues evitar por favor todo este lenguaje y enviar el mensaje de que expresar nuestras emociones o estar asustado es algo que no está bien, cuando pues es un mecanismo de afrontamiento al final. Y papás, mamás, algunas cosas que pueden hacer para tranquilizar a sus hijos y hacerlo y ensayarlo en casa para que lo lleven al hospital o en el hospital mismo poderlo llevar a cabo, ejercicios de respiración, que el niño se imagine que cuando le van, ¿no? Cuando le están haciendo un procedimiento que va a soplar las velas de un pastel y para eso tiene que agarrar mucho aire y soltarlo. El oxigenar nuestro cuerpo, el respirar profundo hace que nuestros músculos estén menos tensos y los procedimientos en efecto sean menos dolorosos. Entonces, si no se tiene a la mano estos materiales como las burbujas, los reguiletes, yo uso mucho esta esferita, como la que ven también en la imagen, para explicar respiración profunda, llenar de aire, sacarlo, llenar, sacar, y así lo hacemos, o reguiletes o cualquier otro elemento imaginario o real. Y bueno, hay muchas preguntas también complicadas. ¿Qué contestamos ante ellas? ¿Me voy a curar? Es una de las más frecuentes. Pues aquí tenemos que responder como, con mucha honestidad y que todo depende, ¿no? También de la etapa, del pronóstico, del diagnóstico. Decirle al niño que el cáncer es una enfermedad distinta a las que ha tenido en el pasado y curarla tarda más tiempo y necesita medicinas muy poderosas y muchos tratamientos y procedimientos. Todo va a depender de si el tipo de cáncer que tú tienes responde a las medicinas y tratamientos que has recibido. Depende si estas medicinas logran, ¿no?, combatir el tipo de cáncer y las gas no sirven igual para todos, pero debes saber que los doctores están haciendo un gran esfuerzo con sus conocimientos y dándote las mejores medicinas para intentar lograrlo. Y digo, bueno, ya por el tiempo se nos acaba y otras preguntas que daría para otra conversación. Y para terminar, pues otras recomendaciones para los papás, usar cubrebocas. Ahorita, bueno, este es un elemento fundamental para todos. Y justo aquí se resalta ya la habilidad que tenían los niños con cáncer y sus familias para saber que esto era importante. Entonces ellos ya son expertos en... Pero bueno, hay que rezar ciertas cosas como evitar lugares conglomerados, que hoy sabemos que también por lo que está pasando, pues no debe de ser. Solo comida casera, evitar comer en la calle, evitar alimentos crudos, todos estos cuidados que el médico recomienda también para bucales o de las mucosas en general, por los efectos secundarios de algunos tratamientos y la aparición de aftas o de úlceras en las mucosas. Evitar ya en la parte psicológica compensar en exceso a los niños con regalos, juguetes, sobreprotegerlos, sobreconsentirlos, mantener las reglas que se tenían en casa antes del diagnóstico. Y sabemos que duele y hace sufrir a los papás y a las familias ver a los niños en un tratamiento de cáncer, pero la forma de compensar y de ayudar no es sobresaturándolos de juguetes o de regalos o sobreprotegiéndolos, sino explicándoles, enfrentando la situación juntos, hablando honestamente y abiertamente del tema, entre muchas otras cosas. Evitar transmitirles el sentimiento de invalidez, como en la foto que les enseñaba de ese pequeño paciente, que él decía, yo solo lo hago, no me toquen, ¿no? Entonces, si ellos pueden hacerlo, está bien, dejar que, siempre y cuando no se pongan en riesgo, dejar que ellos hagan las cosas. Permitir la expresión de sentimientos, muy importante, y validarla, mantener las reglas y las rutinas. Las rutinas normalizan y estructuran a los niños. Entonces, intentar mantener las mismas que se tienen en casa, en el hospital, en la medida de lo posible.
es decir, a qué hora duerme, come, desayuna, lo que sea. Y si no es posible que asista a la escuela, encontrar modos de que siga en continuidad en su escolaridad. No es lo recomendable separar a los niños de la escuela. Si no pueden asistir como ahorita presencialmente, que se sigan conectando a las clases que se puedan conectar cuando se sientan bien, acudir a los programas como Sigamos Aprendiendo en el hospital, pero evitar que el niño deje de tener la rutina de su escolaridad. Es muy, muy importante. Y pues con eso termino. Muchas gracias. Aquí está mi información de contacto. Y pues les agradezco mucho el haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias, María Fernanda. No, es increíble cómo has podido hacer este resumen de todo lo que hemos visto durante estas charlas del aspecto psicosocial en el niño y rematado con este regalo para los padres. Yo creo que es muy importante que ellos sepan que la información cura, la información sana, acompaña. Esto de validar los sentimientos para empezar desde los mismos, ¿no? Desde los propios, para poder validar el sentimiento y emoción del niño. Me parece muy importante todo lo que has dicho. Esperamos que los papás, bueno, ahí tenemos tu contacto por si tuvieran más dudas o algo se les pasó. Estoy segura que durante la plática, cuando tú hablabas de estas etapas del desarrollo, cada padre de familia se habrá fijado en la etapa de desarrollo de su hijo y habrá estado muy atento. Y bueno, me parece estupendo cómo lo has presentado y qué más te quería comentar. Espérame tantito. Sí, acerca de esto, de los recursos, tanto para padres como profesionales. Yo creo que lo que tú has mostrado puede despertar la creatividad de los padres porque hay muchas cosas que ellos pueden elaborar en su casa, incluso como un trabajo en familia, en equipo, una manualidad que ellos puedan hacer y esta manera de que los niños puedan ver un material concreto les ayuda a hacer estas abstracciones que ellos pues no pueden comprender a lo mejor las celulitas y todo esto, pero si viéndolo lo pueden y sintiéndolo lo pueden entender mucho mejor. Un gran regalo para los padres de familia y por supuesto para los profesionales que también nos están escuchando y viendo. Y me gustaría, si no tienes inconveniente, hay un par de preguntas del público. Claro, doctora. Mira, la primera es, dice, ¿cómo cumplir este rol del psicólogo hospitalario en una situación como lo es la del COVID-19? Muchas justo intervenciones pueden adaptarse a antier de una plática de teleterapia pediátrica o telepsicología pediátrica. Entonces hay muchas intervenciones que pueden adaptarse justamente a la atención remota o vía teleterapia. Nosotros justo ante el COVID desarrollamos, y creo que esto ya lo había comentado en alguna otra plática, 3 videos psicoeducativos para explicarles a los niños qué era el COVID-19, qué impacto tenía en sus pulmones, explicar en otro qué es el hisopado nasofaríngeo para niños que a lo mejor había sospecha de que pudieran estar contagiados por algún, ¿no? Igual que algún miembro de su familia, y entonces cómo se realiza ese estudio, y otro para el uso de cubrebocas y caretas. Entonces, estos videos se pueden adaptar y se pueden hacer disponibles para los niños, igual que ebooks. En lugar de llevarle yo el material y lo que vayamos a hacer, pues puedo hacer uso de herramientas como Canva para desarrollar justo un librito psicoeducativo como este que acaban de ver. Y bueno, tengo otra presentación padrísima que me encantaría ponerles, justo para que vieran las imágenes, ¿no? De también jugar por el niño, si el niño no tiene acceso a materiales, porque a lo mejor está en el hospital sin ningún material que pueda usar. Yo tengo a lo mejor cubos para armar rompecabezas y el niño me va diciendo como si fuera el arquitecto, pone el cubo rojo junto al amarillo, una torre más alta, una más baja, un techo. Entonces va guiando el juego o también el juego médico, ¿no? En todo caso. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Otra que me encanta es el arenero virtual. Entonces es un sitio de internet que hay un arenero,
obviamente virtual, está pues el cuadrado del arenero y puedes crear la historia porque hay varias figuras mitológicas, animales, de la realeza, de lo que tú quieras, y paisajes y demás, y cómo funciona en la vida real el arenero, y también les ha gustado mucho a los niños. Entonces, hay muchas formas que tenemos para ejercer este rol de preparación, de psicoeducación, de terapia de juego centrada en el niño, en donde el niño dirige el juego que quiere realizar. Genial, ahí tienen estos recursos. Y tengo otra pregunta del público. Desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un niño que recibe intervención psicológica y uno que no? ¿Y cómo impacta esto en su tratamiento? Toda la diferencia, o sea, sí, sépanlo porque también he tenido la experiencia de niños que estaban a lo mejor en otra institución en donde no recibieron ese apoyo y cuando llegan muy a lo mejor hostiles, muy reservados, con una super barrera casi casi de no te quiero ni ver, pero aquí creo que tiene mucho que ver también la habilidad del psicólogo y la constancia para ganarse a ese paciente. O sea, y ganarse, estoy hablando de que sepa, cuando saben que pasas y a pesar de que te digan, no te quiero ver, ¿no? Pero pasas y, o sea, en algún momento dicen, bueno, a esta persona al parecer sí le interesa un poquito que pasa y pasa y pasa, ¿no? Entonces, sí hace una gran diferencia porque justo, ¿no? Tenemos niños con menos ansiedad, con menos percepción del dolor y eso hace que cooperen mejor con los procedimientos, que ya tengan una rutina establecida. Cada vez que van al hospital ya saben que el psicólogo está ahí para apoyarlos y eso les da mucha seguridad. Ya saben la rutina de, ok, voy a ir al procedimiento que no me gusta, me duele, me pone nervioso, pero va a estar Fer o va a estar quien sea y entonces ella me va a ayudar para estar distraído en lo que las enfermeras hacen su trabajo, ella me va a ayudar a entender este procedimiento que pasa y algo que, bueno, obviamente les encanta, que es el juego. Cuando he trabajado en hospitales, el niño está desde las 6 de la mañana hablando a la oficina de ya van a pasar, ¿no? Entonces ya saben que ahí hay un equipo y eso hace toda la diferencia y que su tratamiento pues, sea más asertivo y cooperen mejor, se adapten mejor y haya mejores resultados de adherencia terapéutica también. Claro, y que lo sufran menos, ¿no? O sea, yo creo que es una manera también de pensar en el niño, cómo puede sobrellevar de una mejor manera cosas que, como decías al principio, pues son muy invasivas y dolorosas. Y cómo esta percepción del niño ve todo gigante, ¿no? Todo grandote. Y también yo rescato esto de estos recursos a los padres y me gustaría comentar que dentro de estas necesidades que observamos, en Canica estamos también desarrollando una agenda, una bitácora para que los padres puedan llevar el reporte de todos estos tratamientos que lleva su hijo, porque, bueno, les sirven muchísimo a ellos, pero también a este niño cuando sea mayor, que sepa qué medicamento le pusieron, cuánto tiempo se lo pusieron, etcétera. Yo creo que ha sido un gran regalo para los padres de familia y para muchos de nosotros. Fue muchísima información importantísima y pues nada más que agradecerte de veras esta genial presentación que hiciste favor de darnos. María Fernanda, Ay, no, pues muchísimas muchas gracias, gracias. doctora. Al contrario, y pues está abierto ahí para quien tenga más preguntas. Yo estoy con toda confianza disponible. Revisen también pues los recursos que tenemos para todos los que tenían preguntas de recursos que podemos ahorita usar digitales, están al alcance en la página. Y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud. Muchas gracias y sí pondremos en la página los datos de contacto de tu página para que puedan recurrir ahí por si algo se les pasó o quieren información, ampliar alguna información. Pues muchísimas gracias. Bueno, es viernes, los esperamos el lunes, empezamos con el bloque de organizaciones y el lunes 22 tendremos a Javier Galván, presidente fundador de Canica Guadalajara, Asociación Hermana Nuestra, y pues los esperamos a todos. También a ti, María Fernanda, muchísimas Claro que gracias. sí, gracias y saludos a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Especialmente por ahí veo a Paola, Marisol, Dani Galván, Pau Jiménez, que Pau Jiménez ha seguido creo que toda la transmisión todos los días, entonces les agradecemos mucho quien la ha seguido Claro muy que sí. puntualmente y nos vemos el lunes.
Claro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.